Hemos estado hablando desde el versículo 16 del capítulo 5, lo que significa andar en el Espíritu. Y en los capítulos 1, 2, 3 y 4, Pablo nos estuvo hablando acerca de la ley y de lo que hace la ley, y de cómo nosotros no somos justificados por la ley, sino que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Solo por medio de la fe, solo por medio de Cristo y solo por gracia. Sin embargo, recuerden que los judaizantes, este grupo de falsos maestros que se introdujo en la iglesia de Galacia, estaba enseñando a los hermanos que ellos debían de cumplir con la ley de Moisés. Por tanto, en esos primeros 4 capítulos, Pablo les está diciendo a los hermanos lo que la ley hace. Y lo que la ley hace es enseñarnos nuestra necesidad de un Salvador, mostrar que estamos bajo maldición y mostrar que somos pecadores. Eso es lo que la ley hace. La ley nos enseña y nos confronta con la santidad de Dios, inigualable, terrible y majestuosa, y nos deja ver nuestra condición pobre, para que entonces nosotros podamos ser guiados, como dice Gálatas, a un Salvador. Y a partir del capítulo 5, Pablo empieza a darnos mandamientos. El primero está en el versículo 1. Dice, estén firmes. Ese es el primer mandamiento. Estén firmes. Más adelante, el apóstol Pablo, en el versículo 16, dice, anden en el Espíritu. Un poquitito antes, en el versículo 13 dice, ustedes fueron llamados a libertad, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien sírvanse los unos a los otros. ¿Ven? A partir del capítulo 5, a partir de que Pablo ha explicado el Evangelio y cómo nosotros somos salvos por gracia y cómo recibimos el Espíritu Santo en nosotros, no como algo que nosotros obtenemos, sino como algo que nos es dado de parte de Dios, Pablo empieza a dar los mandamientos, no antes. ¿Por qué? Porque la ley no cambia a nadie. Es hasta que nosotros somos transformados, que nosotros somos capaces de obedecer la ley. Entonces la obedecemos de corazón, no antes. ¿Ok? Y después en lo siguiente del capítulo 5, Pablo nos enseña lo que es andar en la carne y lo que es andar en el Espíritu. Y en el capítulo 6 nos vuelve a dar otro mandamiento que está en el versículo 1. Dice que si algún hermano es encontrado en alguna falta, debemos de restaurarlo con mansedumbre. Dice, restáurenlo, ¿cierto? Tenemos más mandamientos. Ahora, en el versículo 6, nosotros tenemos un mandamiento más. Dice, el que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Yo estoy leyendo aquí de la Reina Valera actualizada, es la actualización del 2015, pero ustedes en la pantalla tienen la Reina Valera 60. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ok? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este es el primer mandamiento que quiero que tomemos un ratito para poder estudiarlo. Hermanos, el mandamiento es hagan partícipe de toda cosa buena al que los instruye en la palabra. ¿Ok? ¿Saben que Juan Calvino, este hombre del que hablábamos hace ratito, decía que este versículo tal vez fue incluido aquí porque era probable que en ese momento de la historia se desatendiera a los ministros de la palabra, que no se les cuidara? Pero eso no es nuevo. La verdad es que en todas las épocas del cristianismo los ministros de la palabra han sido poco cuidados. De hecho, hay estadísticas, específicamente más de Estados Unidos, que dicen que el ministerio pastoral es de las profesiones más absorbentes y más difíciles de Estados Unidos, y de las peor remuneradas también. Algunas veces los pastores, por este cuidado que hace falta, tienen que trabajar ellos mismos para suplir las necesidades de su familia, aparte del trabajo pastoral que ya hacen. Y algunas otras veces, pues sus esposas también tienen que dejar el hogar
para que se suplan las necesidades de la familia. Eso no es nuevo. En otras ocasiones, el poco apoyo que reciben los pastores es tanto que pues los pastores tristemente consideran la opción de dejar el ministerio. Dejan de dejar el ministerio. Recuerdo específicamente una vez que estuve en un pueblito de Chiapas que se llamaba Simojovel. Fui con un amigo mío que se llama Julio. Íbamos a una comunidad Tzotzil que se llama La Ceiba. Salud. Y ahí encontramos a un hermano. Y en ese entonces yo tenía que hace 15 años, tenía 20 años. Y el hermano ya era un hombre pues mayor, estaba en mediana edad, y nos preguntó abiertamente a mí y a Julio, y nos dijo: hermanos, estoy pensando en dejar el ministerio porque no puedo suplir las necesidades de mi familia. ¿Ustedes qué me recomiendan hacer? La verdad fue una pregunta muy difícil en ese entonces y sigue siendo una pregunta muy difícil. El poco cuidado de los ministros de la palabra es común, muy común en todas las épocas, y es triste. Pablo aquí nos dice que nosotros que somos enseñados en la palabra debemos de hacer partícipes de toda cosa buena a los que nos instruyen. Entonces Calvino decía eso. Ese versículo se puso ahí probablemente porque se estaba desatendiendo a los ministros de la palabra. Ahora, yo no creo que es correcto que los pastores se quejen constantemente de que no tienen apoyo. Yo no creo eso. Y yo no creo que es correcto porque el Señor Jesús nunca lo hizo. Y Él no tenía dónde recostar su cabeza. Pablo no lo hizo. Él fue misionero y muchas veces a sus propias expensas él tenía que trabajar para poder cubrir sus gastos y poder cubrir sus necesidades. Pedro tampoco lo hizo, ni ninguno de los 12. Yo no creo que es correcto que un pastor se queje constantemente de que no tiene apoyo. Pero también creo, por lo que nos enseña la palabra de Dios, que tampoco es correcto que una iglesia se desentienda del cuidado de su pastor. No es correcto, por lo que la Biblia nos enseña ahí. Y mucho menos si el pastor tiene un carácter que ha sido probado como piadoso y que muestra una tierna devoción hacia su iglesia. Mucho menos en esa circunstancia. Miren lo que la Biblia dice en 1 Timoteo 5:17. Acompáñenme allá, por favor. 1 Timoteo 5:17. Dice, escuchen, voy a leer nuevamente, como dije, de la Reina Valera actualizada. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Algunas veces he escuchado comentarios de personas que dicen: bueno, pues el pastor, ¿qué hace? No hace nada, nomás se remura. Y pues nomás yo les he dicho que de veras, sin afán de nada, yo no creo que soy el mejor predicador del mundo, y de verdad, de 8 horas no le bajamos a tener que estar leyendo y estudiar y ver y hacer, y de verdad es mucho. Debemos de asegurarnos que hablamos la palabra de Dios, que les estamos diciendo lo que Dios quiere que ustedes sepan, no nomás lo que yo creo que está bien. Ese no es el chiste de venir a la iglesia. Ustedes no necesitan mi opinión, ustedes no necesitan mi experiencia. Todos nosotros necesitamos ser alimentados por la verdad de la palabra de Dios, y es necesario para nuestras almas. Entonces, dice aquí 1 Timoteo 5:17, los ancianos, no necesariamente los viejitos. Esa palabra anciano se refiere para los pastores, para los líderes de la iglesia. Los que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Y luego dice el 18, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y además,
el obrero es digno de su salario. Entonces van a decir, ¿y eso qué? De que no pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, en la ley judía se establecía que si tú estás usando un animal para cuidar tu campo, pues no seas mala onda. No le pongas bozal para que no se coma lo que él está participando en trabajar. Déjalo comer. ¿Ok? De hecho, nosotros tenemos una mejor explicación en 1 Corintios capítulo 9. Vamos para allá, por favor, ¿sí? 1 Corintios capítulo 9, versículo 3. Voy a leer un cachito grande, pero creo que es muy instructivo. 1 Corintios 9, 3. Dice así: esta es mi defensa contra cuantos me cuestionan. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿ok? De por qué están cuestionando su ministerio y de por qué es así. 1 Corintios 9, 3 dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho a dejar de trabajar? ¿Se dan cuenta? Los demás apóstoles no tenían un trabajo secular. Los otros ministros de la palabra no. Pero Pablo y Bernabé sí. Entonces Pablo les dice, ¿por qué nosotros no tenemos ese derecho? Dice el versículo 7, ¿quién presta jamás servicio de soldado a sus propias expensas? ¿Hay algún soldado que ande pagando sus armas o las paga el gobierno y la sociedad? ¿Quién lo paga? ¿Cierto? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Si ustedes tienen un arbolito de fruta en su casa y ustedes lo cuidan, ¿a poco ustedes no tienen derecho de tomar del árbol y de comer todo lo que quieran? ¿Dice que tú tienes otra Biblia, hijos? Sí, la Reina Valera actualizada, pero es básicamente lo mismo. Dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Será que digo estas cosas solo como hombre? ¿No lo dice también la ley de Dios? Porque en la ley de Moisés está escrito, versículo 9, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego dice Pablo, ¿tiene Dios cuidado solo de los bueyes? ¿O lo dice para nosotros? Pues para nosotros está escrito, porque el que ara, ha de arar con la esperanza, y el que trilla con la esperanza de participar de su fruto. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, ¿será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos este derecho, más bien lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Aquí Pablo está refiriéndose a la ley de Moisés. Porque los sacerdotes, como estaban dedicados al templo, ¿de qué comían? De los panes que eran ofrecidos, de los animales que eran sacrificados. ¿Ok? Entonces, ellos participaban del altar. Y versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué? Que vivan del Evangelio. Ahora ustedes podrán ver ahí que Pablo está diciendo, nosotros no participamos de este derecho sobre ustedes. ¿Ves? Ese es un pastor así con mucha devoción, un misionero. Así deben de ser todos los misioneros. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros no hacemos uso de ese derecho para que no nos anden calumniando de que somos abusones de ustedes y para no ponerle trabas al evangelio. Pues para que el evangelio no tenga obstáculo, nosotros hemos renunciado a ese derecho para que el evangelio sea mejor recibido. Pero ¿ven el argumento de Pablo? ¿Ven su explicación de no pondrás bozal al buey que trilla? Él está diciendo que los pastores deben de ser cuidados. Ahora, no creo que la Biblia nos esté enseñando que los pastores deben de vivir en excesos y lujos como muchos pastores famosos hacen y dicen.
La verdad es que no creo eso, que deben de tener aviones y casas y de que toda la ofrenda es para el pastor. No, la Biblia no está enseñando eso. Lo que la Biblia sí está enseñando es que nosotros que somos enseñados en la palabra de Dios debemos de tener cuidado de nuestros pastores, de modo que ellos tengan lo que es necesario para poder ejercer su ministerio con libertad. Eso es todo. Eso es todo. Para que ellos puedan ejercer su ministerio, especialmente el de la palabra, el de alimentarlos con la palabra de Dios sin preocuparse de algo más. Eso es lo que la palabra de Dios está enseñando. Yo creo personalmente que un pastor debe de vivir una vida sencilla como los miembros de su iglesia. No se trata de que los miembros de la iglesia tengan una vida sencilla y el pastor tenga una vida, pues, excesiva, ¿no? Que viva como todos vivan. Eso es lo que yo pienso personalmente. Y yo también creo que prestar atención, esta atención debida a lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí en el versículo 6, que los que sean enseñados por la palabra hagan partícipe de toda cosa buena que los enseña. Poner atención a eso tiene varios beneficios prácticos. Uno es que fortalece el estado espiritual de la iglesia y su ministerio con los que no son salvos. Es lo que pasó esta semana. Puedo ir en la mañana o en la tarde, donde sea, a hablar con quien sea. Y tengo más tiempo para dedicarme a mi sermón y hacerlo mejor para ustedes. Pulirlo y trabajarlo lo mejor que se pueda. Yo también creo que muestra un aprecio sincero por la palabra de Dios. Muestra un aprecio sincero por la palabra de Dios, hermanos. Porque miren, si la Biblia es estimada, entonces los ministros fieles también son tratados amablemente. Proveemos para un ministro fiel porque apreciamos la palabra de Dios. Lo hacemos y creo que eso es lo que nos enseña 1 Corintios 9. Y la última, la iglesia es protegida. Tú vas a decir, ¿cómo? Bueno, sí, es que a veces pensamos que lo que damos a otros se pierde en ellos y no recibimos nada. Y la verdad es que en este caso por lo menos no. Porque miren, si los ministros piadosos son cuidados y apoyados, entonces la iglesia va a tener ese tipo de ministros. Pero si los ministros fieles y piadosos y cuidadosos no son apoyados, la iglesia se priva de esos ministros. ¿Ves? En otras palabras, yo creo que el cuidado de los pastores fieles nace de una apreciación adecuada de las cosas espirituales y de las cosas eternas. De modo que nosotros seamos generosos y las consideremos bien. Es decir, una consideración adecuada por Cristo y por el Evangelio hacen que una iglesia cuide un pastor fiel que habla la verdad de la palabra de Dios. Fin. Otra vez quiero citar al señor Juan Calvino, al pastor Calvino. Dice, suplir las necesidades corporales de un hombre no es la única cuestión, sino que involucra el grado de nuestra consideración por Cristo y por el Evangelio. Por tanto, hermanos, la generosidad a los ministros del Señor no nace en la obligación que nosotros tenemos o porque tenemos que hacerlo y no tenemos de otra. No. Nace de un amor sincero por el Evangelio, por Cristo y por las Escrituras. De ahí nace. Y yo creo que es suficiente decir con esto. No, espérenme un poquito. No creo que es necesario decir más. Entonces, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. ¿Ok? Avancemos, por favor, al siguiente versículo. Dice, no se engañen, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí tenemos otro mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No se engañen. No se engañen.
Ese es el mandamiento siguiente. Ahora, el apóstol Pablo nos está pidiendo que pongamos atención en nosotros mismos. Dice, no se engañen, no se engañen. Y es que ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos una tendencia a engañarnos a nosotros mismos muy fácil. Y esto no nada más viene de cuando somos creyentes, creo que viene de antes. Por ejemplo, el mundo siempre está intentando burlar a Dios y burlarse de Dios. Desprecian al Señor, no lo buscan, no lo quieren. Quieren sus cosas, quieren sus bendiciones, quieren que Dios los ayude, pero a Él no. Ellos no desean su señorío, ellos no desean su palabra. Nosotros normalmente vemos que el Señor es tomado como burla y broma de muchas maneras. Nosotros vemos que su santidad es calumniada. Nosotros vemos a personas hablando mal de Dios como si fuera el peor embaucador del mundo, y la verdad es que no es así. Nosotros vemos a personas burlándose del carácter santo del Señor, usando su nombre de manera inadecuada. Nosotros vemos a personas que no tienen el más mínimo respeto por Dios, sus cosas, su palabra, ni nada de lo que Él representa. El mundo vive así, rechazando a Dios, pero deseando sus cosas y sus bendiciones. Algunas personas también creen que por algunas pequeñas acciones religiosas, como ir a la iglesia de vez en cuando o seguido, alguna manda, algún sacrificio, entonces Dios va a bendecirles y pasar por alto toda su vida malvada, donde no lo toman en consideración toda la semana, pero fueron a la iglesia 2 horas el domingo y ya Dios por eso va a bendecirlos, ¿no? Otros podrían tomar su palabra como la cosa más insignificante y más irrelevante que pudiera llegar a ver. Hablan de su palabra como si fuera la peor mentira del mundo. Piensan que pueden vivir como quieran, hacer lo que quieran, y que Dios no les va a hacer ni decir absolutamente nada porque todavía no lo ha hecho. Y se burlan de Dios porque Él es paciente, porque todavía no les castiga. Ellos dicen neciamente en su corazón, como dice el Salmo 14:1, no hay Dios, no hay Dios. Pero la verdad es que hay un versículo que dice que la soberbia del corazón de ellos les ha engañado. Está en Abdías 3:3. Ellos se ven altos desde su pedestal y piensan que nunca caerán, y solamente es el orgullo de su corazón el que los ha engañado. Pero a su tiempo su pie resbalará. Y no lo es porque lo digo yo, es porque eso es lo que textualmente dice Deuteronomio 32:35. A su tiempo su pie resbalará. Las personas se burlan de Dios y tratan de burlar a Dios simplemente porque Él es paciente. Algún otro podría despreciar el someterse a Cristo como Señor y pensar que porque pues tiene una vida moral, no anda haciendo cosas malas, se porta bien, entonces Dios no tiene ningún problema con él. No ando haciendo cosas malas, no ando portándome mal, no soy una persona mala, no ando robando, no ando golpeando a nadie, soy un buen trabajador, soy un buen hijo, soy un buen esposo, soy un buen vecino, ayudo a la gente. Entonces Dios no tiene problema conmigo. Para todas estas situaciones, la palabra de Dios nos advierte, mira, no se engañen. No se engañen. Todo el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Y todo el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Las personas que viven para ellos mismos, para suplir los deseos de su propio corazón, siempre van a obtener el mismo resultado, no importa cuán moral ellos crean que sean o cuán buenos ellos crean que sean. La palabra de Dios es muy específica. Para otras personas, el engaño es un poquito más sutil y se ve algo más o menos así. Pues yo ya soy salvo, ¿sabes? Dios ya me perdonó y
pues la salvación no se pierde, yo voy camino al cielo. O sea, si peco, pues no es algo como tan grave, ¿ves? No necesito arrepentirme tan rápido, ni tener tanto dolor por mi pecado, porque Dios ya me perdonó. Y yo ya estoy casi con un pie en el cielo, ¿no? Cristo me ha perdonado. Y este engaño se ve como una licencia para vivir una vida, pues, descuidada y vivir una vida malvada, permisiva, hipócrita, ¿no? Tal vez alguien diga, tiempo. Pero a ver, Carlos, tú has dicho que uno no es salvo por sus obras, ¿cierto? Las obras no nos salvan, las obras no nos quitan la salvación. De hecho, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Eso lo estudiamos en Gálatas. La ley no me salva, la ley tampoco me puede quitar mi salvación. Y no podemos ser perfeccionados por medio de la ley. Tú también nos lo enseñaste en Gálatas 3:3. Tan insensatos son, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminarán en la carne. La ley no nos perfecciona. Nuestro sometimiento a la ley no nos perfecciona. Entonces, Carlos, no se trata de salvación por obras. Efesios 2, del 8 al 9 dice que nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia. Mi salvación no viene de mis obras y mis obras tampoco anulan mi salvación. Entonces, ¿cuál es el problema que tú tienes? Bueno, el problema es este. No se engañen. También hemos hablado que una vida transformada, una vida salvada, no se ve así. No se ve como una persona que es licenciosa con su pecado y permisiva con su pecado. No se ve así. Todo lo contrario. El que verdaderamente tiene esperanza en la salvación en Cristo y el que verdaderamente es un hijo de Dios, dice Primera de Juan 3:3, que se purifica a sí mismo como Cristo es puro. No se engañen. No se engañen. Un hijo de Dios no vive conforme a la carne. Anda conforme al Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y pasamos como 2 meses estudiando todo eso. Y vimos lo que eso implica y que es una vida completamente radical y distinta a lo que el mundo vive y hace. No te engañes. No te engañes pensando que porque Cristo murió por ti, tú puedes vivir como te da la gana y hacer lo que tú quieras y vas a estar bien porque Dios ya te perdonó. Un cristiano no se ve así. No se ve así para nada. No te engañes. Mira lo que dice 1 Corintios 6 también. No es cierto. Quiero leerles un versículo, una parte de Efesios antes. Vayan a Efesios 5. Si no se ve un cristiano, si no se ve como una persona licenciosa con su pecado y que toma el pecado como algo sencillo y fácil y ligero, entonces ¿cómo se ve? Efesios 5:1 dice, por tanto sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ven? Así se ve un cristiano, imitando a Dios como hijo amado. Y luego sigue diciendo el versículo 2, y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Andan en amor semejantes a Cristo, versículo 3, pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes como corresponde a santos, versículo 4, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias.
Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, lo cual es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Escuchen esto, versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas. Porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, en justicia y en verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Así es como se ve un hijo de Dios. No siendo permisivo con su pecado, sino imitando a Dios, siendo una imagen del amor de Cristo. Déjenme darles un versículo más al respecto. Este sí es el de Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, versículo 9. Dice, otra vez estoy leyendo de la Reina Valera actualizada, ¿ok? Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. En la Reina Valera dice, no erréis, en la 60, ¿cierto? No se equivoquen. No te engañes. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. ¿Ves? Ya son santificados. Han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. No se engañen. Uno no puede ignorar la santa ley de Dios y quebrarla al antojo sin que Dios responda. Él no tolerará eso con nadie. Con nadie lo hará. Está clarito. Y es muy simple. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si tú siembras una manzana, no vas a obtener peras. No te engañes. Si tú siembras para tu carne, no vas a obtener la bendición del Señor y cosas espirituales. A veces se los digo bromeando, pero es verdad. Si tú llenas tu mente y tu corazón de todo lo que hay en el mundo y nunca apelas tu Biblia y nunca tratas de someterte a ella, cuando vengan cosas difíciles, cuando tú seas probado, cuando a ti te traten mal, ¿qué crees que va a salir de tu corazón? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué va a salir de tu corazón? Lo que hay en tu corazón. Dijo el Señor Jesús, el hombre del buen tesoro de su corazón toma, o del mal tesoro de su corazón toma y saca. ¿Cierto? Así que no nos engañemos. No nos engañemos, dice Pablo ahí, no se engañen. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Corrupción. Eso es lo único que vas a segar si tú siembras para tu carne. Corrupción. No importa cuán placentero tú pienses que es tu pecado, no importa cuán justificado sea por la sociedad, no importa cuán justificado te sientas tú al estar haciendo lo que haces y que sabes que es incorrecto, no importa que nadie te condene por eso. Si tú siembras para tu carne, tú segarás corrupción. El literal en griego de corrupción es corrupción destructiva. Es esa palabra que se usa cuando la comida se echa a perder. Eso es lo que segarás. Otras traducciones también dicen que es ruina, perdición, destrucción. En el contexto de Gálatas es lo opuesto a la vida eterna, ¿ves?
El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra del espíritu segará vida eterna. La corrupción es lo opuesto a la vida eterna, así como el espíritu es lo opuesto a la carne. Entonces, si no obtienes vida eterna, ¿qué obtendrás al final? El infierno. Es una cosa seria esto. No te engañes. Si yo se los he dicho muchas veces, es 1000 veces preferible que ustedes digan, Carlos, ¿sabes qué? Yo la verdad, ahora veo que no me sometía a Cristo, que de verdad yo no amaba a Cristo, que no soy salvo, a permanecer con una mentira y seguir engañándome e intentando engañar a otros, intentar engañar a Dios, porque hermanos, Dios no puede ser burlado. No se engañen. Puedo intentar engañar a otros, puedo intentar engañarme a mí mismo, pero dice ahí Gálatas, Dios no puede ser burlado. No va a ser burlado. Es terrible este asunto. Terrible. El Salmo 9:8 dice algo que todos nosotros deberíamos de recordar o ayudarnos a recordar constantemente. El Salmo 9:8 dice así: Él, el Señor, juzgará al mundo con justicia. A Él no se le va a escapar nada. Nada. Juzgará al mundo con justicia. ¿A qué nivel juzgará al mundo con justicia? Mira lo que dice Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Dice lo siguiente. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. 4:13 de Hebreos. Nada se le escapa. Él lo sabe todo. Él ve todo. Los Salmos dicen que incluso las tinieblas son luz para Él. No importa que sea, no podremos esconderlo. Dios no será burlado. Y dice Pablo, ante esta expectativa terrible de juicio, de cegar corrupción, destrucción, el infierno mismo, dice, hermanos, no se engañen. No se engañen. Y esa es una advertencia valiosa para todos nosotros. Eso respecto a la carne. Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Tú vas a decir, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se siembra para el espíritu? Yo creo que lo hacemos andando en el espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia. Andar en el espíritu es lo contrario a satisfacer los deseos de la carne, según lo que dice Gálatas 5:16. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Sembrar para mi carne, satisfaciendo sus deseos, todos sus deseos, es lo opuesto a andar en el espíritu y sembrar para el espíritu. Por tanto, hermanos, cuando nosotros caminamos continuamente y habitualmente en obediencia sumisa a la palabra de Dios, cuando nosotros nos sometemos con sencillez a las ordenanzas del Señor, cuando nosotros nos sometemos especialmente a la verdad de creer en Él y de arrepentirnos y de seguirlo con todo nuestro corazón, cuando nosotros, como Él nos enseñó, tomamos nuestra cruz cada día, nos negamos a nosotros mismos y le seguimos, cuando nosotros creemos lo que Él es, entonces nosotros sembramos para el Espíritu y damos evidencia de que de verdad somos del Señor y todo terminará en vida eterna. Si sembramos para el Espíritu, segaremos vida eterna al final. Entonces,
Ahora, yo quiero hacer una pequeña aclaración aquí en vida eterna, porque muchas personas simplemente piensan que la vida eterna es vivir para siempre y ya. Que vas a estar en el cielo con un coco en la mano, acostado en una hamaca y en una casa muy bonita, con calles de oro y mar de cristal, y todo va a ser maravilloso. Pero la verdad es que yo pienso que la Biblia no nada más quiere decir que viviremos por siempre, sino que también nos enseña lo que la vida eterna significa. Señor Jesús nos enseñó que esa vida eterna consiste en conocer a Dios. Y Él dijo, y esta es la vida eterna, Juan 17, que te conozcan a ti, muy bien, el único Dios verdadero. Entonces la vida eterna también tiene que ver con toda la bondad que Dios nos ha dado a nosotros a través de Cristo por la eternidad. Con eso tiene que ver la vida eterna, en la contemplación de la majestad, de la belleza, de la dulzura, de todo lo que Dios es en Cristo y nos ha dado en Cristo. Eso será el gozo que llenará nuestros corazones por siempre. De eso cantaremos por la eternidad, según Apocalipsis 7 y Apocalipsis 9. Cantaremos al Cordero que fue inmolado. Eso también conlleva la vida eterna, gozo permanente en Dios, en la contemplación eterna de su gloria. El ver, contemplar, saborear, disfrutar de Cristo mismo por siempre, en semejanza a Él, sin ataduras al pecado. Eso también es la vida eterna. Así que el que siembra para el Espíritu, que se rinde a Cristo como su Señor, como su Salvador, el que anda en el Espíritu da evidencia de que verdaderamente le pertenece, y eso terminará en vida eterna por siempre. Eso es lo que yo creo que Pablo está diciendo. Pues no nos engañemos. Si tú siembras manzanas, no vas a obtener chiles. Es una verdad muy simple. Y lo que segamos en nuestra vida, lo que recogemos de nuestra vida es lo que nosotros sembramos. Escuchaba un ejemplo del pastor MacArthur esta semana y yo lo vi seguido por mucho tiempo. Cuando tú tienes a un niño y lo chipleas y eres indulgente con él y lo tratas bien y no le pides nada nunca y lo sobreproteges, ¿sabes qué vas a tener? Vas a tener un adulto prepotente, malvado, llorón, ¿cierto? Ahora los psicólogos los llaman estos los niños emperadores, que todo rápido quieren y se enojan y te gritan, ¿ya? ¿De dónde salió eso? De lo que se sembró. ¿Verdad que sí? Todo lo que obtenemos de nuestra vida es lo que sembramos. Dios no será burlado. Dios no será burlado. Y luego tenemos otro mandamiento. El último mandamiento que está en el versículo 9. Bueno, tenemos dos más. Pero en el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuál es el mandamiento aquí? No se cansen pues de hacer el bien. Teniendo esta expectativa de vida eterna y de juicio, por tanto, no se cansen de hacer el bien. ¿Ya? Es otra manera de decirlo. No se cansen pues de hacer el bien. Este pues está ligando el versículo 9 con lo que se dijo antes. ¿Ok? Teniendo esta expectativa terrible de juicio y de vida eterna maravillosa, no se cansen pues de hacer el bien. No se cansen. Tan necesario este mandamiento para mí y para todos, creo. Tan necesario que nos sea recordado. Porque cuando hacemos el bien y no vemos resultados, cuando estamos intentando y no vemos avance, cuando estamos tratando y lo único que obtenemos es rechazo de los vecinos, por ejemplo, lo primero que sale de nosotros no es decir, uy, voy a seguirle. Es como que, ay, pues ya mejor lo dejo. No se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer lo que es correcto. Hermanos, hacer lo correcto nunca... a ver, déjenme lo refraseo. Hacer lo correcto no siempre es fácil. No siempre es fácil. No siempre es placentero.
pero siempre es lo mejor que podemos hacer. Caminar en obediencia a Cristo es el lugar más seguro para nosotros. Siempre. No siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. A veces nos desesperamos, a veces ya no queremos hacer nada. Eso también sucede cuando hago buenas obras con otros, ¿verdad que sí? Hay personas que son ingratas, hay personas que son abusonas. Y eso, en lugar de decir, ay, voy a ayudar a más gente, te desanima y dices, no, pues para la otra ya no ayudo a nadie, o para la otra ya no lo hago, ¿verdad? Es difícil permanecer haciendo el bien. Cuando las personas toman ventaja de nuestra bondad, de que saben que somos cristianos y de que, entre comillas, tenemos que ayudar, ellos abusan, ¿no? A veces. Y es difícil que nuestro ánimo permanezca fuerte. Yo creo que por eso Pablo dice, no se cansen, para animarnos y continuar fieles. Y no nos dice nada más que no nos cansemos, y ya dice, porque a su tiempo segaremos. Si tú sembraste algo, ya sea para la corrupción o para el espíritu, a su tiempo segarás. Aunque sea poquito, pero segarás. Recuerdo uno de los salmos que dice, andará llorando. No, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y tú dices, híjole. Pero volverá. Exacto. Pero él regresará con regocijo, trayendo lo que sembró. ¿Ya? Les comento, esta semana hablaba yo con Sarita y la verdad la noche de película no tuvo tanto éxito. A mí me hubiera gustado que hubiera aquí muchas personas. Yo presupuesté 50. Y yo dije... Y luego empecé a pensar en todas las veces que hemos invitado a la comunidad a hacer algo aquí. Y que a veces la respuesta ha sido 0. Y saben, yo venía orando y yo decía, Señor, si uno va, suficiente. Habrá valido la pena el trabajo, el esfuerzo, la inversión, si podemos presentar el evangelio a uno y hacer amistad con uno. Si tú nos abres la puerta con uno, eso es suficiente. Y gracias a Dios tuvimos uno. Tuvimos lo de la película y todo, salió. Ya nos íbamos y llegaron 3 más. Dijeron, venimos a la película. Y eran como las 7:30. Nos quedamos otro ratito. 1. Yo no quiero que desestimen, hermanos, el valor de 1. Si uno llega a ser salvo, hermanos, por el ministerio que nosotros llevamos a cabo aquí, habrá valido la pena todo, aunque no hayamos visto resultado en muchos años. 1 vale la pena. Cristo murió por ese 1. Si son muchos, nosotros estaremos felices. Pero si son 1, también estamos felices. No vamos a decir, bueno, pues ya ni modo, pues 1, pues ya qué. No. 1. Ok. Así que, hermanos, si nosotros evangelizamos a la comunidad, o si estamos evangelizando a mi compañero de trabajo, o a mi familia, o a quien sea, y no me hacen a su tiempo segaremos algo, si no desmayamos. No se cansen de hacer el bien, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y yo también creo que tengo que ser más firme en eso. Cosecharemos lo que el Señor promete. Pero dice algo ahí bien interesante. A su tiempo segaremos. ¿Qué mejor sería para los agricultores que sembrar chile y al siguiente día ya tener 30 toneladas? Pero la agricultura no funciona así. A su tiempo hay fruto, si no desmayamos. A su debido tiempo. Y el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Ahí está otro mandamiento más.
hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si yo hago el bien, segaré algo. Por tanto, así que, si tienes oportunidad, hagamos el bien a todos. Hagamos el bien a todos. Otra traducción dice, mientras tengan oportunidad. Y yo me pregunto, ¿cuándo tenemos oportunidad de actuar como cristianos y hacer bien a otros? Exacto, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cierto? Todo el tiempo tenemos esa oportunidad. Mientras tengan oportunidad, ¿cuándo tenemos oportunidad? Mientras tengamos vida. Y mientras tengamos vida, dice ahí, hagan el bien a todos. Hagan el bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Y lo último que quiero enseñarles es muy simple. Hay deberes que tenemos para con todos. Amar al prójimo es para con todos. No importa si es cristiano o si no es cristiano, si me cae bien o no me cae bien, o si me pasa o no lo puedo tragar, no importa. El Señor nos dice, ama a tu prójimo. Y tú dices, pero él es mi enemigo. El Señor también dijo, ama a tu enemigo. Y si tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Ámalo, ¿cierto? Hay deberes que tenemos para con todos. La Biblia dice, sean amables con todos. Que su amabilidad sea conocida por todos, ¿cierto? Tenemos deberes para con todos, pero hermanos, el vínculo que nosotros tenemos entre cristianos es mucho mayor, es un vínculo sagrado que nos une como creyentes. Ese vínculo está hecho con la sangre del Señor Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos todavía mucho más bien a los de la familia de la fe. Mucho más bien. Ahora que lo pienso como ilustración personal, a veces somos más pacientes con los extraños que con nuestra familia, ¿no les parece? Sí, estoy muy de acuerdo. A veces somos más juzgones con las personas de la iglesia que con las personas que son incrédulas, ¿no crees? Si nosotros tratamos con amabilidad y con bondad a otros que no son creyentes, ¿cuánto más nosotros deberíamos de tratar con amor y con amabilidad y con mansedumbre a nuestros hermanos? ¿Verdad? Así que todos estos mandamientos, hermanos, no están como cosas separadas. Pablo sigue hablando acerca de cómo se ve una vida transformada por el Espíritu. Y una vida transformada por el Espíritu se ve así. ¿Ok? Por tanto, recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes. No me voy a cansar de decírselos y para ustedes todavía es más seguro. Recuerden que Ezequiel dice en el capítulo 36, el Señor prometió que Él enviaría su Espíritu para que nosotros pudiéramos obedecer su ley. Esto que estamos intentando hacer aquí no lo hacemos en nuestra fuerza, o nuestra voluntad o nuestra capacidad de ser morales. Estamos dependiendo del Espíritu, obedeciendo en fe lo que Él nos ha instruido a hacer. Lo que estamos intentando hacer, Señor, diciendo algo así como, Señor, tú sabes que yo no puedo hacer todo esto. Pero porque tú dices, citando al apóstol Pedro, lo haré. Ayúdame a hacerlo. Transforma mi corazón. Ayúdame, cámbiame. Que yo pueda obedecerte con integridad, sin engañarme a mí mismo. Porque yo sé por qué hago las cosas. Yo sé cuándo las hago porque simplemente tengo que, pero no quiero. Ayúdame a no engañarme a mí mismo.